Buenas. A ver, Gonzalo les contaba primero de lo que es el testing unitario, que es una base para poder llevar adelante este tipo de metodologías, digamos, de estrategia de programación. Eh, vamos, nuestra intención es contarles a ustedes, digamos, más de la perspectiva digamos, un developer, de cómo llevaría adelante o qué puede hacer justamente o para soportar, digamos, qué puede hacer para soportar el testing, que eso lo vamos a ver más al final para la parte de testability, y después estas otras cosas que puede hacer directamente para empezar a probar más y dejar, digamos, artefactos construidos que ayudan en las pruebas. Ayudan y prueban también por sí mismos. Este Test Driven Development, básicamente lo que digamos, habla es que es como un estilo de programación donde se hacen tres actividades prácticamente digamos, en conjunto. Se hacen, digamos, pequeños ciclos donde uno está codificando, está escribiendo, digamos, está generando objetos GNexus. Después está testeando uno mismo, digamos, un developer haciendo, digamos, lo hace de la forma de unit testing, por eso es que les presentábamos antes eso. Y después, en realidad, lo otro que está haciendo es, una vez que eso está funcionando, la metodología de esto lo que propone, digamos, es hacer refactoring. ¿Sí? O sea, tenemos que pensar después en el diseño de cómo quedó eso andando, yo hice que funcione, o sea, y después tengo que pensar cómo hacer refactoring. Para que se entienda, acá alguna definición, digamos, un poquito más formal. Esto, justamente, el TDD, la idea es que los tests se escriben primero, esa es la gran diferencia, y después recién se escribe el código que va a cumplir con ese test. O sea, primero se escribe digamos, el caso de prueba, el test. Después lo que se hace es se codifican los objetos, las funciones, etcétera, necesarias para que ese test pase. Y cuando está pasado, uno dice, bueno, ya cumplí, digamos, con este requerimiento, con esta funcionalidad, con este test, puedo pasar al siguiente. Y esto, digamos, no es solamente cambiar el orden de las actividades, sino que tiene algo más fuerte atrás, que es de las cosas que mencionaba Gonzalo, y justamente la idea es que, bueno, lo primero y es importante es que para hacer esto necesitamos tener un testing unitario automatizado para no hacerlo a mano, o sea, no podemos hacerlo a mano continuamente. Y después lo otro que es muy importante es que tenemos que de alguna forma entender cómo desacoplarnos de las dependencias. O sea, esto ayuda a empezar a escribir códigos, módulos, etcétera, que estén desacoplados uno de otro, que eso es una característica muy buena a la hora de probar aplicaciones, que más adelante de vuelta voy a ir sobre el concepto de testability. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es TDD en su forma más pura, ¿sí? O lo que persigue. Y cómo sería un proceso de TDD, básicamente tenemos, primero que se escriben los tests, o sea, se escriben en lo que son plataformas, por ejemplo, de Java está JUnit, plataformas.net está NUnit, y nosotros en la comunidad GNexus tenemos algo que es GXUnit. Y la idea es que se escriben los tests primeros, después se ejecuta, digamos, uno o n test, esos tests van a fallar porque todavía no está en implementación de esas funciones. Después se escribe el código que implementan las funcionalidades, se ejecutan de vuelta los tests y la idea es que si eso pasa, si no pasa, tenemos que volver de vuelta para que efectivamente esa función, ese proc, digamos, lo que estamos haciendo cumpla. Y en el caso de que pase, en definitiva ahí tenemos que pensar en el refactor, que también es un concepto que viene bastante fuerte, digamos, de todo este movimiento de TDD, que la idea es ver cómo quedó el diseño, digamos, de nuestra aplicación armado. Si no tenemos de repente que encapsular algo más, o si estamos usando correctamente, por ejemplo, de las funciones que nos provee GNexus, etc. Y bueno, y así ir repitiéndolo hasta terminar, digamos, tener la completitud del sistema con todas sus funcionalidades. Esto es una visión más simple, digamos, de esto que les hablaba, pero en definitiva nos tenemos que quedar con esa idea, que es primero escribir test que fallan, porque no está en implementación, luego implemento, y después una vez que tengo eso pronto, hago refactor y paso al siguiente. ¿Sí? Es algo bastante distinto de lo que estamos normalmente acostumbrados nosotros en la comunidad, y por eso es que Gonzalo también un poco advertía que, bueno, esto hay que ver en qué contextos, digamos, se utiliza, y a veces de determinada forma sirve como para empezar a forzar a empezar a usar, digamos, y a empezar a hacer unit testing, que es una de las buenas prácticas que queríamos comentarles. Finalmente creo que aquí tengo algunos beneficios relacionados al unit test. Una de las cosas bueno, de las cosas, digamos, interesantes de esto es que reduce bastante lo que es el tiempo a la hora de encontrar incidentes, a la hora de encontrar bugs, porque ya que estamos haciendo pequeñas porciones del código, rápidamente podemos entender dónde está un bug, o si introducimos un bug en algún momento,
sabemos que es el momento en el cual lo introducimos y dejó de andar algún test específico y enseguida podemos ir sobre él para corregirlo. Después también nos ayuda bastante a tener una buena especificación de nuestro producto, porque los tests en definitiva también es una forma de tener una especificación del producto y de lo que hace, o sea, viendo los tests podemos saber cómo se va a comportar el producto. Y la idea de esto también es empezar a disminuir código complejo y más corto, o sea, empezar a pensar pequeñas porciones de código, después en cosas que lo usamos bastante de repente en GeneXus, que para alargar mensajes de repente por consola y ver qué está pasando, también la idea es empezar a reducir ese tipo de cosas, conseguir feedback rápido de código que no funciona por estos ciclos pequeños que les decía. Y bueno, la idea de todo esto, digamos, atrás en definitiva es, digamos, no sé si saben, digamos, qué quiere decir esto. Keys básicamente es una forma que se dice de keep it simple, la idea es que sea simple, y después lo otro está relacionado a que ese otro YAGNI es que básicamente es you are not gonna need it, o sea, básicamente que probablemente estés escribiendo o haciendo cosas que capaz que no las necesitas. O sea, si lo que estás haciendo no va, digamos, en pro de que ese test dé OK, probablemente no lo estés necesitando. Entonces esa es la idea de esto, construir ese test y cuando esto está OK, que en realidad ya hiciste suficiente para cumplir ese test, muchas veces no es toda la funcionalidad completa, sino parte de esa función. Así que esto se los presentábamos también como, digamos, una forma de empezar a pensarlo e introducir también la parte de testing unitario. Después vamos a tener un rato para poner un poco estas cosas en práctica directamente en ejercicios, en los equipos. Después lo otro que realmente no voy a entrar en mucho detalle, ya se estuvo hablando recién por la parte de GX Server, es lo que llamamos Continuous Integration, que como digamos, podemos usar este concepto de Continuous Integration en distintos, digamos, puntos o que tenga determinado alcance. Hoy Silvia comentaba, por ejemplo, para la parte de armado de builds automáticos, pero después de eso, si nosotros tenemos, por ejemplo, test automáticos, ya sea en GXUnit o en algunas otras plataformas, podemos agarrar y engancharlo. Entonces, una vez que hacemos el build, después podemos ejecutar esos tests y después podríamos también tener cosas automatizadas para hacer promoción en ambientes, pasar a un ambiente, por ejemplo, eso puede ser un ambiente consolidado, un ambiente de test y pasarlo a un siguiente ambiente, etc. Acá, en realidad, el proceso va a depender mucho, o sea, no es que haya un proceso ahí, hay uno de ejemplo, en realidad, que es obtener la versión del código, generar, compilar eso. Después también, digamos, empezar a pensar en integración continua por ejemplo, nos posibilita empezar a pensar en cosas de aseguramiento de la calidad, como revisiones de código. Por ejemplo, podríamos de repente agarrar y correr una herramienta de las que tenemos, por ejemplo, es Security Scanner, que podemos llegar a correrlo, dejarlo enganchado automáticamente, entonces después que se compila, se genera, se corre eso, y eso ya es una verificación anterior que tendríamos, y después podríamos llegar a hacer deploy, ejecutar los tests, etc. Y esto es como otro ejemplo, digamos, otra forma de implementarlo también. La realidad es que todo va a depender de los ambientes que manejen ustedes, que a veces, digamos, en algunos contextos se utilizan algunos ambientes de preproducción, capacitación, etcétera, si los queremos incluir o no, dónde queremos ejecutar los tests. A veces tenemos distintos sets de pruebas para distintos ambientes. Entonces, realmente el proceso en sí mismo va a estar definido por digamos, la forma de trabajo de ustedes también, ¿sí? Así que eso es, y bueno, Silvia ya mencionaba, digamos, algunos, digamos, de las ventajas que tiene la integración continua. Justamente lo que intenta es eliminar, digamos, problemas en toda esa parte de staging, o sea, cuando pasamos de un ambiente a otro, cuando queremos hacer una promoción, cuando queremos asegurar que lo que tenemos, digamos, sigue todo funcionando. Muchas veces se usa, digamos, para la parte de regresión, para ver que lo nuevo que construí no rompió algo que tenía antes funcionando. Entonces todo esto nos sirve para, digamos, enlazar todo el proceso y justamente poner automatización en el mismo, ¿sí? Así que esto paso bien rápido y lo que quería comentar con un poco más de detalle es esta parte de testability. Testability en definitiva es un atributo más de calidad, ¿sí? Así como hablamos que el software tiene que ser seguro, o sea, la seguridad es un atributo de calidad, la performance, si quieren, el rendimiento, etcétera, digamos, es un atributo de calidad, la usabilidad es un atributo de calidad, la capacidad, digamos, de que nuestro software sea testeado y que sea fácilmente testeado también es un atributo de calidad. Entonces eso es lo que les quería contar ahora acá. Básicamente nosotros poníamos una definición al principio que
decimos que el testing es cuestionar sobre el producto, o sea, a ver cómo, digamos, hago la evaluación del producto. Entonces, en definitiva, la testeabilidad nos va a ayudar a que eso sea más fácil, ¿sí? A poder responder esas preguntas más fácil, ¿bien? Básicamente es todo lo que podemos hacer para testear la aplicación más rápido y que, en definitiva, darle también más información, ya sea a mí como developer haciendo testing unitario que me facilite eso, y también a un equipo de testing, digamos, si ya tengo o día de mañana tengo un equipo de testing o un tercero que está probando la aplicación, que le sea más fácil probarla también. O sea, le va a ayudar a reducir esos tiempos de testing, ¿sí? Y bueno, obviamente en contrapartida, todo lo que, digamos, lo que haga que el testing sea más lento, que complique más el testing, etcétera, hace que la aplicación sea menos testeable, o sea, se reduce la testeabilidad, ¿sí? Así que esto como, digamos, en términos generales de este concepto. Para estructurarles en realidad y contarles un poquito más bajado a tierra, después lo puedo pasar, digamos, hay todo un libro que explica, digamos, el testing desde el punto de vista del developer y presenta un diagrama como este, ¿sí? Acá básicamente abre, porque hablar de testability es como algo bastante amplio también, entonces lo abre primero en tres. El primero que está ahí, esto es bastante difícil de traducir, entonces de observability en realidad sería como la capacidad que tengo de observar o qué tan fácil es de observar lo que hace el sistema. La idea es que con digamos, con esta porción lo que hacemos es, esta parte de observability, lo que podemos hacer es ver qué impacto tiene una determinada acción sobre el sistema, ¿sí? Antes de avanzar con los otros, hago un comentario. Muchas veces lo que pasa con los atributos de calidad en el software es que cuando estamos pensando en testability, por ejemplo, y encontramos algo que ayuda a mejorarla, también ayuda a mejorar algún otro atributo de calidad. Por ejemplo, esto de la parte de mejorar la capacidad de observar qué hace el sistema, también, digamos, podemos decir que es una buena práctica o ayuda al atributo de calidad de usabilidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas, digamos, que también, digamos, aparecen en las heurísticas de Nielsen, que es, digamos, un conjunto de prácticas también para el tema de usabilidad, es que tenemos que darle feedback al usuario de lo que está haciendo. En realidad, ese mismo feedback que le damos al usuario muchas veces también es bueno para el tester también, o para mí mismo, si quiero probar algo para saber, no sé, si ese proceso terminó, si realmente lo hizo, si tuvo un error, etc. Entonces, esa es la capacidad, digamos, de que sea fácil de observar una acción. Después, lo otro que habla acá en realidad lo engloba en la parte de esta de que sea la facilidad de controlar el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente dice nosotros si tenemos que probar, ya cuando estamos hablando en sistemas grandes, ¿no? Que de repente tenemos que probar una funcionalidad de un módulo específico o en un proceso, digamos, con varios pasos, tenemos que probar el tercer o cuarto paso o alguno de los pasos del final. Muchas veces nos pasa que tenemos que armarnos todo un set de pruebas, tenemos que pasar por todos los otros pasos, por ejemplo, una orden de compra tenemos que hacer que pase por N pasos antes de llegar al paso que realmente queremos probar, ¿no? Y de repente nos reportaron un bug en ese paso, en el último, y estamos 2 horas para hacer ese proceso hasta ahí, y al final para reproducirlo en realidad eran 5 minutos porque era llegar hasta ahí, hacer clic en un botón y ahí veíamos qué pasaba. Entonces, eso es lo que intenta, digamos, hablar esta parte de poder controlar el sistema. O sea, empezar a pensar cómo hacemos para diseñar los sistemas de manera que si tengo estas dependencias, digamos, bueno, empezar justamente a desacoplarlas, ¿no? Ven cómo se van uniendo los temas que antes se hablaba de desacoplar dependencias, ¿sí? Después, digamos, acá adentro mismo habla de la parte de, esta es como la más difícil de traducir, la de esta isolability, que es, digamos, como aislar los componentes. En definitiva, acá la idea es poder lograr modularizar, si se quiere, de acuerdo a la responsabilidad que tengan o las dependencias que tengan esos componentes. ¿Sí? Esto es un concepto también digamos, que viene cuando uno piensa en la arquitectura, el diseño detallado de su sistema. Y después lo otro digamos, la capacidad, la capacidad de hacer un fácil deploy, por ejemplo, va orientado a que podamos de repente partir nuestra aplicación o poder hacer algunos deploy, digamos, parciales. En ese sentido, por ejemplo, como les decía antes, esto muchas veces mejora otros atributos de calidad. El atributo de calidad, por ejemplo, de la seguridad, algo que nos dice es que nosotros una arquitectura que conocemos bastante, por ejemplo, tenés un frontend y un backend, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos perfectamente utilizar
digamos, como algo bien simple, ¿no? Dos environments, de manera que si nosotros queremos podemos tener determinados objetos en un backend, tener otros en un frontend, y no tenemos por qué tener todo el mismo conjunto de objetos en uno y en otro. Eso, además que mejora la seguridad, en realidad, porque no vamos a tener distintos, digamos, puntos de acceso en lugares donde no queremos. Por ejemplo, en un frontend no le voy a poner accesos de backend para modificar datos, etc. Y también mejora la capacidad de ser testeado, justamente porque tenemos la capacidad de repente, frente a un bug, frente a algo que tenemos, solamente hacer deploy de uno de los componentes, ¿sí? Este es como un ejemplo a un gran nivel que les mencionaba, pero bueno, uno después puede seguir dividiendo en módulos, etcétera, otra forma de que también sean más pequeñas justamente la capacidad de deploy. Después, el otro punto habla de, digamos, básicamente esto de smallness lo que quiere decir es que mientras más chico es digamos, lo que tenemos, lo que escribimos de código, más fácil va a ser de probar, que es algo obviamente intuitivo. Y acá dentro ahora, primero de esta parte de singularity, que básicamente es que intentemos tener digamos, que no intentemos, dicho de otra forma, que intentemos, digamos, reutilizar, que está asociado a otro de los que aparece por ahí, el reuso, reutilizar, digamos, componentes, que esté también, por ejemplo, nosotros acá en lo que es la comunidad GeneXus, utilizando la herramienta, tenemos ya una capacidad muy importante, que es tener base de datos normalizada. Eso quiere decir, en realidad no tenemos, a menos que lo hagamos nosotros redundante, no tenemos después el mismo atributo en distintas tablas, etc. Eso ya es algo bueno que nos trae GeneXus, que ayuda justamente en esta parte de singularity, ¿sí? Lo mismo tenemos que ir pensando después en otros niveles, ¿no? Eso es a un nivel, digamos, de base de datos, pero a otros niveles también. Podría llegar, digamos, esto hasta el nivel de, bueno, tengamos controlados los puntos de entradas a determinados programas, ya sea, en un caso, digamos, más alto nivel, un menú, por ejemplo. Si tengo varias entradas del menú que van a los mismos objetos, a las mismas pantallas, etcétera, bueno, eso probablemente haga que después la persona que lo va a testear, o mismo uno cuando lo tiene que testear, tenga que entrar por cada una de esas opciones de menú y haga que eso lleve más tiempo, ¿sí? Después lo otro es bueno, en el tema del nivel de abstracción. Obviamente nosotros con GeneXus tenemos un nivel de abstracción mucho más alto y lo tenemos que aprovechar. Acá, en definitiva, de lo que hemos visto nosotros es, bueno, utilicemos todas las buenas prácticas que estuvieron viendo en la mañana, estuvieron viendo ahora también, utilicemos las funciones que nos da GeneXus y no hagamos cosas a mano. O sea, si tenemos una forma de solucionarlo con algo que nos da GeneXus, no hagamos un comando SQL o un comando nativo dentro de GeneXus, porque probablemente hay algo que ya está hecho y de esa forma vamos a, digamos, agarrar algo con mayor nivel de abstracción que ya está probado y ya sabemos que eso va a funcionar mejor. Después, relacionado a la eficiencia, esto básicamente está asociado les podría decir que es, por ejemplo, a lo que podemos decir como patrones, si quieren, para nosotros en la comunidad. La idea es que acá vamos a ser más eficientes en la medida que podemos incorporar, por ejemplo, como les decía, patterns, y de esa forma tener estandarizado también algunas cosas. Eso va a ayudar mucho a la facilidad, digamos, de testear un producto. Y bueno, y finalmente el reuso, que lo que les decía es que, bueno, el reuso tiene mucho de eficiencia, tiene mucho de esta otra, y básicamente acá de repente tener en cuenta que, bueno, que hay cosas que las podemos reutilizar y no de repente agarrar un objeto y a veces para probar algo agarramos un objeto, hacemos un save as, lo grabamos con otro nombre, pero en definitiva tenemos el código repetido para hacer la misma cosa. Y a ese otro en realidad podríamos haberle agregado un parámetro y haberlo encapsulado todo ahí, ¿sí? Así que espero que con esto se haya entendido un poco más. Intenté bajarle algunos ejemplos en GeneXus también de lo que es esto, que es un concepto obviamente de la industria. Y acá tengo algunos más en realidad. Por ejemplo, se habla de bueno, todo lo que es la parte de login de la aplicación, todo lo que podamos dejar registro de qué está haciendo la aplicación. Por ejemplo, también timestamps, o sea, en algunos momentos marcar en qué momento se hizo la operación, en qué momento se procesó algo, etcétera. Todas esas cosas nos van a ayudar después a probar la aplicación. También todo lo que podamos ver, digamos, en tiempo real, en real time, dentro de la aplicación. Por acá poner un ejemplo en realidad, digamos que es muy clásico, que es las impresoras. Ahora, antes no tenían los displays, ahora la mayor parte de las impresoras tienen display que te dice lo que está haciendo. Entonces sabes, cuando avanzas algo, una cola de impresión o algo, sabes que está ahí, está el trabajo o no está.
Entonces te puedes dar cuenta si el error viene antes por la conexión de red, de cable, lo que sea, o es que está en la máquina procesando. Es un ejemplo muy básico. Nosotros acá, para lo que es la facilidad de probar las aplicaciones, por ejemplo, para indicadores en lo que son aplicaciones Java, por ejemplo, tenemos los indicadores de JMX para entrar dentro de la aplicación y entender qué está sucediendo. Después, cosas que nos permitan entender qué está sucediendo dentro de la aplicación para chequear consistencias. Y empezar a usar también todo lo que es cuando estamos haciendo localización, utilizar todo lo que trae GNexus para poder hacer localización en un nuevo lenguaje de nuestra aplicación. Eso también va a ayudar, lo mismo asociado a formatos de fechas, etc. ¿Sí? Y bueno, en realidad acá el tema de facilidad de probar también se mete un poco con, en los temas, digamos, también de cómo codificamos, que eso es lo que dice acá, en definitiva, que hagamos código que se pueda entender. El día de mañana es otra persona que de repente tiene que ir sobre ese código y que sea fácil de mantener, o mismo un tester que tiene que hacer alguna prueba más orientada a lo que es caja blanca, entonces va a tener que leer ese código. Así que eso ayuda, por supuesto. Y, a ver, algún otro... en realidad, por ejemplo, este primero es algo bien interesante. Nosotros, con GNexus, en aplicaciones web, en realidad lo que genera GNexus es cómo se genera la interfaz. Entonces va a ser qué tan fácil o difícil es de hacer un script para pruebas de performance, por ejemplo, donde esos scripts generalmente van a nivel de protocolo HTTP y uno en realidad mira cuál es el tráfico. Acá en realidad tenemos algunas ventajas también. Por ejemplo, si tenemos habilitado el Smooth de GNexus, eso en realidad hace pedidos Ajax. Entonces, cuando vas a cargar un word with, por ejemplo, es un pedido Ajax mucho más simple. Y de la otra forma, si no tuviéramos eso habilitado, hace que ese script, adentro tiene la variable gxState, que muchas veces son varias páginas, digamos, de largo. Y uno cuando hace un script en JMeter, digamos, es la diferencia entre cambiar unos atributos en un JSON bien rápido o entrar una variable gxState que es mucho más compleja. O sea, ahí digamos como tenemos órdenes distintos del tiempo que nos puede llevar una cosa y la otra. ¿Sí? Y bueno, como les mencionaba antes, tema de esto digamos está muy orientado a simplicidad, modularidad, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas lo más importante también que decimos es que, que más allá de utilizar estas herramientas o utilizar TDD o alguna otra cosa que ustedes utilicen, lo importante es que, digamos, acá dice que esté en good shape, o sea, que entreguemos esto o que de alguna forma, si alguien más va a hacer el testing, que lo demos en buena forma, o sea, que hagamos algún test antes nosotros como developers y lo entreguemos para que el otro ya tenga una base y no sea, digamos, como un primer nivel de testing que tiene que hacer el otro, sino que eso lo hagamos nosotros. ¿Sí? Bueno, y creo que en realidad por acá estábamos más con esta parte teórica como para que se entienda. La idea es creo que ahora tenemos igual para explicar una partecita, sí. Así que si querés ir cargando. El comentario, no, ya lo tengo igual. El comentario entonces nomás es que para aterrizar estos conceptos nosotros diseñamos dos prácticos ahora para trabajar en el laboratorio. Uno está orientado a GXUnit y que vean un poco esto y cómo sería hacer algo parecido a TDD, porque todavía digamos con GXUnit no tenemos digamos la potencia completa para hacer todo eso, pero ya es un buen acercamiento. Y después lo otro que hicimos es algo que también se usa mucho, que es un concepto que ahora Gonzalo va a explicar un poco más, de mocking, que básicamente, y ya lo presentaste anteriormente, digo, estaban las PPTs, que básicamente lo que hace es intenta simular otras dependencias en algunos casos, o intenta simular, como vamos a ver ahora, en el caso de un caso bastante común que lo hemos usado bastante para el tema de web services, cuando todavía no tenemos ese web service disponible o queremos hacer una prueba y que ese web service nos revuelva algo específico, hacemos un mock en ese caso. Entonces el mock es un concepto fuerte que se utiliza tanto en la parte de unit testing como cuando queremos hacer un mock de otra cosa que simule una respuesta que a nosotros nos sirve para probar la aplicación.